Doy la bienvenida a todos los empresarios, a todos aquellos que vienen con una visión, con una disposición de adquirir conocimiento, de aprender cosas nuevas, de mirar un mercado importante y oportuno para nosotros. Seguimos con nuestra segunda conferencia. Para eso hemos invitado al doctor Francisco Díaz, excónsul de Colombia en Japón. Nos va abriendo más el panorama con las características culturales y comerciales del mercado japonés. Recibámosle con un aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Uniservice por la invitación. En realidad, la charla que les pienso dictar es una charla un poco condensada, súper condensada, diría yo, porque el tema cultural, por supuesto, y describir la cultura, una cultura tan compleja como la cultura de Japón, en un tiempo tan corto, pues es una misión imposible. Sin embargo, cuando me pidieron que les hablara un poco sobre la relación que tiene la cultura con los negocios con Japón, pues consideré que había unos puntos fundamentales que es necesario que los conozcamos. Yo creo que la mayoría de ustedes pues conoce aspectos de Japón, han visto películas, han visto dibujos animados y algunos de ustedes han viajado a Japón y conocen la cultura japonesa. Yo quisiera saber quiénes de ustedes han ido a Japón, ¿no? Aparte de los japoneses, por supuesto. Entonces, hay un gran desconocimiento de Japón. Digamos, esto no debe avergonzarnos ni debe hacernos sentir mal, porque en Japón tampoco nos conocen, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, una de las cosas que yo encontré durante la experiencia que tuve en Japón y durante todo este tiempo que me he ocupado en reflexionar sobre cuál sería la mejor manera para los productos colombianos, para los empresarios colombianos, poder ingresar al mercado japonés, es precisamente el entendimiento del otro, el entendimiento de la cultura. Si no conocemos el mercado en el que vamos a incursionar, pues difícilmente vamos a entrar. Claro, uno puede decir, hay empresas que están vendiendo sin conocer, eso es cierto. Hay empresas que venden commodities, pero cuando usted vende un commodity, usted vende FOB generalmente, usted vende en su país, usted vende local, usted en realidad no ha penetrado el mercado. Usted le vende a un comprador extranjero, pero usted no tiene posibilidad de controlar ningún aspecto de ese mercado extranjero. Si llega un competidor de otro país o un competidor de su mismo país, con un precio mejor, con un producto mejor, pues usted pierde sencillamente el negocio. Entonces, ese tipo de venta no es garantía de nada. Ese tipo de venta simplemente es una transacción comercial, pero no estamos hablando de un ingreso real al mercado, como es lo que realmente se pretende. Como mis charlas son un poco somníferas, entonces yo también he traído unos cortos videos para presentarles unos aspectos que tal vez ustedes ya los conocen, pero que realmente resumen y muestran lo que yo les voy a decir. Tenemos que conocer la matriz cultural de Japón, tenemos que conocer cómo piensa el consumidor japonés y tenemos que llegar más allá de la superficialidad que todo el mundo conoce. Y como los japoneses no les gusta hablar de ellos mismos porque son modestos y no les gusta reconocer todas las cosas buenas que tienen, nos toca a nosotros, los que hemos tenido un contacto, contar realmente un poco cómo es esta cultura. Entonces, quisiera mostrarles este pequeño video. Es un video que tomé prestado de la página del Ministerio de Turismo, pero que es bastante interesante.
Aquí vimos una serie de aspectos de los que yo voy a comentar ahora más adelante. En realidad el punto central de esta charla es explicarles a ustedes que existe una geografía del pensamiento. Existe una geografía, por supuesto, física, pero tenemos que entender que el pensamiento también tiene unas localizaciones geográficas. Entonces, el pensamiento en Japón es distinto al pensamiento en Colombia. Eso hay que entenderlo. Si no logramos entender eso, entonces realmente podemos dar muchas vueltas en círculo, pero no vamos a poder llegar a captar la atención de los consumidores japoneses, la atención del mercado japonés. Y todos estos aspectos, cuando hablamos de pensamiento, pues estamos hablando de cultura, estamos hablando de información que se transmite. Información que se transmite, por supuesto, dentro de una sociedad, desde los niños hasta los ancianos, y son todos estos aspectos lo que conforman básicamente la cultura. Entonces, ese es el punto en el que yo pienso hacer la relación, sigamos con los negocios, y mostrarles a ustedes cómo el mercado de Japón es un mercado que está determinado por una cultura que es única. Como nosotros tenemos un desconocimiento histórico del Asia por múltiples razones, empezando por nuestro pasado colonial, cuando era prohibido por las autoridades españolas comerciar con cualquier puerto del Pacífico, solamente México podía comerciar con Filipinas. Ellos tenían el barco negro que llegaba de Acapulco, llegaba a las Filipinas, pasaba por Japón. Entonces, yo considero que eso es un problema histórico que nosotros hemos tenido, lo que mencionaba el consejero, el problema de logística. Nosotros siempre hemos estado mirando Europa, siempre hemos estado mirando la metrópoli, inicialmente era España, después cambió a Estados Unidos, pero no hemos empezado a reflexionar. Y esto es parte del comienzo de ese proceso que necesitamos hacer. Necesitamos hacer un proceso de reflexión. Necesitamos empezar a deconstruir un poco lo que hemos construido, lo que damos por hecho, y empezar a conocer y empezar a pensar un poco más en cuál es la realidad que existe más allá del Pacífico, a diferenciar, por supuesto, las culturas. Y nosotros consideramos que el mejor punto de partida es la cultura japonesa por la especificidad y por lo que es una cultura única realmente, como se ha mencionado. Es una cultura que tiene, por supuesto, elementos de las otras culturas asiáticas, pero es una cultura que no tiene nada que ver en este momento, si ustedes lo miran, con China o con los países del sudeste asiático. Es una cultura única, como lo vamos a ver. Y hay tres aspectos que yo quisiera mostrarles, también con otro corto video, y uno es la pasión que sienten los japoneses por todo lo que hacen. En realidad, cuando el japonés hace algo, se entrega en cuerpo y alma a hacerlo. Eso tiene una palabra en japonés que se llama Ishukenme. Lo hacen con todo el corazón. Eso es una parte muy importante, porque cuando vemos todos estos desarrollos que se logran y vemos el nivel de detalle y el nivel de avance que se logra, es porque la cultura japonesa lleva a todas las personas a que se entreguen completamente lo que hacen, ¿no? El otro punto que quiero mostrarles es el punto del espíritu artesanal que se tiene en Japón con todas las cosas que se hacen. Es decir, el mismo espíritu que tiene un artesano cuando hace una pieza de porcelana, una pieza de artesanía, es el mismo espíritu que el japonés pone cuando fabrica un automóvil, cuando fabrica un tren de alta velocidad, cuando fabrica un satélite, cuando fabrica cualquier cosa, porque, como lo vamos a ver, hay una matriz cultural, hay unos orígenes de esto que si le hacemos un rastreo, vamos a encontrar por qué razón Japón produce lo que produce y ha avanzado como ha avanzado. Eso por lo menos es lo que aspiro que logremos avisorar con esta pequeña charla, y el resto es trabajo de ustedes, empezar a investigar, empezar a estudiar y empezar a reflexionar sobre este tema. Miremos un poco este video, está en inglés, espero que no les moleste. Si tienen algún inconveniente me dicen, por favor.
Oishi quiere decir delicioso, ¿no? 10 months after the Great East Japan earthquake, I decided to visit the 3 prefectures under reconstruction: Fukushima, Miyagi, and Iwate. This trip through the north let me rediscover the beauty of Japanese cuisine. Matsushima is famous in Japan for its oyster production. Of course, I've tried Matsushima oysters before, but to be able to eat them right here, near the ocean, that was truly a pleasure. Without a doubt, one of the best dishes I had was the beef. Even though it's authentic Wagyu, the flavor was quite a bit smoother than usual. I could feel their sense of pride in their products. They put such passion and energy into them. The two major elements of Japanese pop culture are anime and manga. These art forms have millions of obsessive fans. These days, Japanese fashion is attracting a lot of attention all over the world, thanks to various movie stars, musicians, and celebrities adapting many elements of Japanese fashion and makeup. And that's the thing that's exciting about Japan now, is that people wear things that you wouldn't think that anyone else would wear. And, that individual style is special about Japan. There are a lot of places in Japan where dedicated artisans are practicing crafts that are many centuries old. We're going to meet a very well-respected artist named Isazaki Jun. The Isazaki family helped create a revival of Bizen pottery in the 1960s and 1970s. I think to master this work takes just years of repetition. That's the beauty of these traditions. They're passed down from generation to generation. All the beauty in Japan, it's all based on this spirit of craftsman, or takumi. And that really is the foundation of what Japan has to offer the world. While I was in Japan, it was a constant surprise for me to find the diverse climate and the variety of regional cultures. And wherever I went, I was met with warm welcome and the spirit of hospitality. I decided to travel around Japan and find out more about different aspects of this fascinating country. What I wanted to see was the tradition of hospitality nurtured by the common people. I had a chance to travel around Japan to places I hadn't been before. It was a new discovery all the way, and I realized how much I liked and missed the welcoming hospitality of Japanese. From the world's point of view, Japan is a source of innovation. The world expects Japan to continue to be quite innovative and advanced in terms of technology. Japan has been a pioneer in robotics. In this center, they have developed humanoid robots. Robots are used not only for manufacturing, but also increasingly for services to households and the elderly. One of the major roles expected of this robot is to examine situations inside collapsed buildings. I was quite impressed by how much commitment I have seen from Japanese institutes and companies to develop innovative technologies. Bien. Entonces, vemos unos aspectos que seguiré desarrollando y son la relación que tiene la transmisión del conocimiento, las tradiciones, el dominio de las técnicas básicas para luego pasarlas a través de muchísimo trabajo, de convertirlas en nuevos productos, la facilidad que tiene la cultura japonesa de recibir
nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevas ideas, usarlas, adaptarlas, pero posteriormente, dentro de esa matriz cultural que existe, poner su aporte japonés, transformarlas y posteriormente volverlas algo completamente nuevo. Esa es una clave importante para tener en cuenta, porque si ustedes tienen un producto que no está completamente preparado, que es un producto, digamos, preparado para otro mercado, ustedes tienen que empezar a pensar en cómo prepararlo para el mercado japonés. Es un tema de trabajo, es un tema de estudio, y así como ustedes ven que realmente la sociedad japonesa es una sociedad de trabajo, es una sociedad de esfuerzo permanente, de aprendizaje permanente, pues los japoneses no esperan menos realmente de los productos extranjeros. Por eso el consejero decía pues que cuando le van a vender las verduras, pues le dicen no sirve porque no tiene trabajo, no tiene todavía ese esfuerzo que hay que hacer para adecuar el producto. Entonces, el primer punto es que entrar al mercado de Japón requiere esfuerzo. Entrar al mercado de Japón requiere aprendizaje, porque estamos tratando con un mercado desarrollado, un mercado maduro, y sobre todo con una cultura con unas características únicas, donde el aprendizaje, donde el desarrollo, donde la práctica continuada. Me gustó la frase que Claudia dijo, que dice que la práctica es el éxito. Es que esa es la esencia realmente de la cultura japonesa, es la práctica constante, es el entrenamiento constante, unas técnicas básicas que le permiten a la persona, una vez que las domine, crear un producto nuevo, un servicio nuevo. Esa es básicamente una clave para entender la cultura japonesa, y eso es lo que espera el mercado japonés de los productos extranjeros. Sí, una pregunta. Sí, doctor, me parece interesante lo que usted acaba de decir de la práctica es el éxito, porque aquí en Colombia se podría aplicar como la perseverancia. Cuando uno es perseverante en lo que haga, pues obviamente tiene que llegar al éxito. Claro, hay un concepto importante. No sé si ustedes conocen las artes marciales, algunos de ustedes las conoce. El término kata es utilizado en las artes marciales, pero kata en realidad quiere decir forma. Entonces, ese concepto es importante en Japón porque las personas primero tienen que dominar lo básico a través de mucha práctica, a través de mucho entrenamiento, a través de mucho trabajo, y una vez que eso se alcanza, entonces dentro de esa matriz cultural se puede realmente avanzar, se puede presentar algo nuevo, ¿sí? Pero mal se puede hablar de un producto nuevo donde no ha habido trabajo, donde no ha habido esfuerzo, perseverancia, atención por desarrollar hasta el más mínimo detalle, que es lo que nos permite a nosotros entender pues, cuál es la diferencia de los productos japoneses en este momento. Todos ustedes saben que cuando Japón comenzó su reconstrucción después de la guerra, pues sus productos, debido a que la carencia que tenían de materiales, de recursos, de capital, pues no eran los mejores, entonces eran sinónimos de productos de mala calidad. Pero gracias a esta matriz, gracias a esta manera de ellos asumir todo lo que hacen, pues lograron posicionar sus productos y convertirlos en los mejores del mundo, ¿no? Entonces, si queremos buscar el origen de la calidad japonesa, pues están los japoneses. Había un conferencista colombo-japonés que se volvió famoso en YouTube, que dice que Colombia es un país rico y Japón es un país pobre, y tiene toda la razón, es cierto, ¿sí? Colombia tiene mucha riqueza natural, nuestro subsuelo está lleno, todavía tenemos oro, los españoles no alcanzaron a llevárselo todo, pero la riqueza de Japón está en la gente. Japón no tiene recursos, Japón no tiene agua, como no tiene grandes ríos, ustedes se dan cuenta, no hacen grandes represas, las hacen pequeñas y no dañan el medio ambiente y no destruyen nada. Es el tema de que tal vez la escasez le ha servido a Japón como una motivación, como un impulso para desarrollar su gente, y es un poco lo que realmente nos hace falta en Colombia. Nosotros tenemos que pensar más en desarrollar la gente, el capital humano, el recurso humano, es la riqueza de cualquier país. Mientras no desarrollemos eso, pues entonces difícilmente vamos a lograr desarrollar tecnología, como mencionaban en alguna pregunta, o productos que verdaderamente logren ser competitivos a nivel mundial. Entonces el tema comienza de adentro hacia afuera, y ese es otro punto importante de la cultura japonesa. La cultura japonesa hace las cosas de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Hay un concepto muy importante que es válido tenerlo en cuenta, y es el concepto de wa.
Wa es un concepto japonés, no es fácil de definir, no es fácil realmente, pero es la esencia de Japón. Wa incluso es sinónimo de Japón. Es la simplicidad, es la sencillez, es el equilibrio, es la armonía. Los japoneses siempre están buscando en su mente lograr ese equilibrio, lograr esa armonía. Cuando hay algo que no armoniza, en realidad eso es rechazado por el japonés. Y es un concepto que se ha desarrollado desde luego milenariamente y tiene sus raíces históricas en todos los orígenes del pueblo japonés. Pero las manifestaciones que produce este concepto son manifestaciones, además de estéticamente bellísimas, prácticamente muy eficientes. Casi que los productos japoneses, el ideal es que sean productos wa. Si uno compra un carro japonés, el ideal es que sea un carro wa. Es decir, que sea bello, que sea excelente, que sea simple, que sea eficiente, que sea la máxima eficiencia con la mínima inversión, con el mínimo esfuerzo, y esto se logra a través de entender este concepto, básicamente. Ustedes ven, la comida japonesa es una comida simple. La vida de los japoneses es una vida simple, como lo dijo el consejero, no es tan dramática como él la pintó, realmente se divierten y se divierten bastante. Hay muchos festivales y la pasan muy bueno, ¿no? Pero sí, en realidad es una vida simple porque es una vida que está imbuida de ese concepto. La vida no hay que complicarla, pero hay que hacerla eficaz, hay que hacerla eficiente. Y ese es el concepto japonés. La comida japonesa, todos ustedes saben, es una comida pues muy saludable, muy buena. Es una comida que no sabe muy dulce ni muy salado, es armónica. El té pues es una bebida que no tiene dulce, es un poco amarga, a mucha gente no le gusta. Nosotros no entendemos esa manera de vivir, pero es una manera de vivir que viene, por supuesto, de esta matriz cultural. Y por supuesto la hospitalidad, la tradicional cortesía japonesa también tiene que ver con estos conceptos. Les voy a mostrar otro pequeño video para que vean algunos ejemplos de esta expresión cultural.
datos respecto a comprender un poco el pensamiento japonés. Si ustedes tienen un producto que ustedes consideran que puede reunir estas características, pues ese es un producto que probablemente llegue a tener éxito en Japón. Es un producto que sea con una gran calidad, que tenga un gran valor agregado, que tenga un gran trabajo, donde realmente de verdad se le haya puesto el corazón y tenga una sencillez, una eficiencia, una eficacia, pues son productos que seguramente van a gustar en el mercado japonés. Por esta razón no son muchas las empresas japonesas realmente que logran ingresar a este mercado, las empresas extranjeras que logran ingresar al mercado japonés. Las empresas que lo logran son empresas que han logrado adaptar la historia de sus productos, la información de sus productos a la información cultural de Japón. Entonces han logrado una inserción exitosa en la psicología del consumidor. De alguna manera, a pesar de que están las grandes marcas norteamericanas y algunas marcas importantes europeas, esas marcas y esas empresas han tenido que hacer un esfuerzo muy grande para lograr adaptar sus productos y sus servicios al mercado de Japón. Esto no ha sido que entraron simplemente porque era Coca-Cola o simplemente porque era McDonald's, no. Como les comento, a los japoneses les gusta realmente los productos extranjeros, pero ellos tienen que ver que ese producto fue trabajado para Japón. Esa también ha sido la razón de que muchas empresas extranjeras que han intentado ingresar a Japón pues no lo han logrado, y son empresas multimillonarias, empresas realmente multinacionales, Carrefour o la cadena de hamburguesas Wendy's y muchas otras más. No lo han logrado porque no han logrado realmente integrarse en el mercado japonés, ¿no? Japón es una cultura de tradiciones, Japón no es una cultura nueva, como ustedes lo saben, es una cultura milenaria, y la tradición forma parte importantísima de la vida japonesa. No se ve tanto en la superficie, pero se ve a nivel de sus relaciones interpersonales, se ve a nivel de las relaciones que tienen los padres con los hijos, que tienen los alumnos con los maestros, que tienen los jefes con los subordinados. Es una cultura que realmente responde a patrones que se han venido repitiendo a lo largo de milenios prácticamente. Pero esos patrones, como les comentaba, son los que han servido para que ellos construyan cosas nuevas sobre esa base. La generación que reconstruyó Japón, digamos, es una generación que está todavía imbuida de los principios caballerescos de Japón. Entonces uno puede decir que ellos son samuráis todavía, en el sentido de entregar su vida al servicio de Japón, y lograron realmente construir y reconstruir y volver su país una gran potencia de nuevo. Las personas de edad se quejan que los jóvenes han perdido eso por la influencia extranjera, la influencia americana, por las películas, todo esto. Tal vez es cierto que se ha perdido un poco ese espíritu que tenían las personas mayores que reconstruyeron Japón. Sin embargo, uno ve en las manifestaciones artísticas, en la creatividad, en la innovación que ellos hacen, que los jóvenes conservan todavía ese espíritu, porque es algo que se transmite en la casa, en la tradición, en el colegio. Es el espíritu del respeto, es el espíritu de la disciplina, que como lo vamos a ver, pues realmente es lo que mantiene esta sociedad cohesionada, esta sociedad unida, el espíritu de trabajo en equipo, algo que es fundamental. Cuando el consejero Suzuki-san nos mostraba la manera como ellos están desarrollando ese proyecto en Barranquilla, enseñándole a los niños que si le pasa el balón a la niña gana más puntos que si se va solo y hace el gol, pues están tratando precisamente de transmitir ese espíritu de trabajo en equipo, de cooperación, que es el espíritu realmente de Japón. Entonces, por supuesto, nosotros somos un país individualista, tenemos importantísimas barreras culturales que nos impiden entender de inmediato dónde está, digamos, la falencia, las falencias que pueda presentar el desarrollo de nuestra sociedad, pero creo que poco a poco y a través del contacto, a través de la reflexión sobre las culturas asiáticas y fundamentalmente la cultura japonesa, creo que vamos a poder entendernos a nosotros mismos, y eso va a ser un
paso muy importante para nuestra sociedad. Japón es una cultura también de exactitud, de cumplimiento, de honrar la palabra, de honrar los compromisos, de respeto por el otro, de consideración por el otro, de ponerse en los zapatos del otro. Eso es un poco, yo pienso cómo se sentiría usted. Yo pienso primero en cómo está usted sintiendo, si usted se está sintiendo bien o no, y luego pienso en mi propio interés, precisamente por esa búsqueda que hay de la armonía entre la sociedad. Los trenes de Japón son los más puntuales del mundo. Ustedes perfectamente vayan a Europa, vayan a Estados Unidos donde hay trenes y miren si realmente se atrasan o no se atrasan los trenes, y vayan a Japón. Usted puede cuadrar su reloj con los relojes de los trenes japoneses, no se atrasan nunca. ¿Sí? Si se atrasan por un accidente, inmediatamente avisan, pero en realidad es un sistema que funciona como un reloj. Los japoneses aspiran a que su sociedad funcione como un relojito, y en realidad funciona como un relojito, ¿no? Pues claro, esto requiere un esfuerzo, todo el mundo vive corriendo, los trenes viven llenos, pero no es cierto que el Transmilenio sea un descanso, no es cierto, porque a pesar de que uno sí va como en una lata de sardinas, pero hay una cultura muy grande que le permite a la gente al menos salir del vagón en la estación que le toque. Es muy distinto, ¿no? Japón también es una cultura de creatividad, y esa creatividad, ustedes la conocen, es parte de esa renovación permanente, es parte de esa creación permanente que surge de trabajar permanentemente, de trabajar una y otra vez sobre esos principios. Los neurólogos y hay hasta neuroeconomistas ahora han encontrado que realmente los maniáticos, ¿sí? Realmente, sí, desde nuestro punto de vista son maniáticos, hombre. ¿Cómo es que se va a poner una persona a hacer 1.000.000 de veces la misma cosa hasta que le quede perfecto? Eso tiene que ser maniático. Pero en realidad lo que han encontrado los científicos que estudian el cerebro es que entre más se practique algo, entre más se repita un acto, el cerebro se acostumbra más fácil, y entonces la próxima vez que usted lo haga mucho más fácil, hasta que ya usted ni se da cuenta que lo está haciendo. Esa es la esencia realmente de la creatividad, ¿no? Del desarrollo en cualquier actividad. Entonces, esto lo han adoptado los japoneses de manera interna, realmente lo viven y saben perfectamente que es a través de mucha práctica, a través de mucho trabajo, de mucho esfuerzo que se logran los resultados. Es decir, no es una cultura facilista, para nada. Por supuesto es una cultura seria también, como mencionaba Suzuki-san. No quiere decir que no se diviertan, sino que es una cultura que se toma las cosas muy en serio, porque sabe que si no lo hace así, no va a lograr resultados. Básicamente esa es la transmisión. Desde luego es una cultura de innovación. Los trenes bala, pues desde que se construyó el primer Shinkansen en el año 1964 para los Olímpicos de Tokio, no ha tenido ni un solo accidente desde 1964. Esto está en los récords Guinness, además. Es decir, trenes de alta velocidad que comenzaron andando a 200 kilómetros por hora, ahora andan a 300 y no se han accidentado nunca, precisamente por el detalle, por el cuidado, por la atención y ese esfuerzo permanente que toda la sociedad pone en todo lo que se hace. Por supuesto, me hubiera gustado que alguien de la alcaldía de Bogotá hubiera sido invitado a esta reunión, como para que habláramos un poquito más de los trenes. Es algo que uno considera que si no abrimos nuestra mente, si no creemos que las cosas se pueden hacer, si no estamos dispuestos a pagar el precio por lo que queremos, si no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que sea necesario, no importa el que sea, por lograr lo que queremos, no lo vamos a lograr. Con ideas fáciles, con ilusiones, con magia no se logra absolutamente nada. Entonces es cierto lo que decía el consejero, es una ciudad como Bogotá, que es casi igual de grande a Tokio o más extensa, no puede andar en otra vía. Simplemente esto, aunque aquí es un poco crítico porque son británicos, pero es interesante. Are the pride of the nation's big railway operators, their dedicated tracks crisscrossing the country, and their streamlined forms almost as much a part of the landscape as cherry blossoms and views of Mount Fuji.
The popular enthusiasm for trains is clear at Central Japan Railway Company's sprawling museum in the city of Nagoya, where visitors admire historic engines and try a Shinkansen simulator. This was the first Shinkansen bullet train. It hit the tracks in 1964 at a then world-beating top speed of 200 kilometers an hour. And in the nearly half-century since then, Japan has continued to put considerable financial and engineering resources into trying to stay ahead on high-speed rail. But Japanese bullet trains have been somewhat overshadowed in recent years. France holds the world speed record for a conventional wheeled train, and in 2009, China introduced the fastest long-distance passenger service. Being out of the limelight is bad news for Japan's railway operators, which are hoping to sell their expertise in technology overseas. The operators, which unlike counterparts in other countries play a central role in developing the trains and related systems, have much to be proud of. The Shinkansen safety record is unmatched, with not a single fatal derailment or collision since 1964. That is an extraordinary record, given that Central Japan Railway's Tokaido line carries 400,000 passengers a day on trains running just a few minutes apart. Central Japan Railway plans to start operating superfast floating maglev trains between Tokyo and Nagoya by 2027. But for now, the hottest thing on Japanese tracks is the E5, a train developed by East Japan Railway Company together with manufacturers such as Kawasaki Heavy and Hitachi. The E5 runs at up to 300 km an hour, to be raised to 320 by March next year. Hitoshi Shiraishi of East Japan Railway's Technology Center says the aerodynamic design of the train's 15-metre-long nose was crucial in reducing the air pressure waves that are created when trains enter a tunnel and which cause unwelcome noise at the far end. The operators have huge experience and expertise, says Yasuhito Tsuchiya, analyst at Merrill Lynch Japan Securities. But this total package approach is a tough sell. Potential foreign customers are likely to have different priorities, and many will seek to find their own mix of technologies. Japan has so far never sold a pure Shinkansen system abroad. And while Japan's railway operators are good at promoting their trains to Japanese passengers, they have little clue when it comes to international marketing. Japan's Nikkei Shimbun business newspaper suggested last year that manufacturers like Kawasaki Heavy and Hitachi might be better off selling their wares independently, rather than teaming up with the railway companies. Just a glance at this E5 train leaves no doubt that Japan still has something distinctive to offer the world of high-speed rail. But with international competition growing ever fiercer, it's going to take more than cool looks to stay in front. Hiroteki, Financial Times, Tokyo. Les traje este video porque es importante reflexionar un poco sobre la intención que Japón tiene de vender sus trenes y su tecnología como un paquete completo, incluyendo las ventajas que tiene la seguridad, incluyendo toda su experiencia, y es algo que muchos países no entienden, incluyéndonos a nosotros. Por eso tal vez hemos preferido ofertas de otros países, porque no se piensa, digamos, en todo el concepto, tal como lo piensan los japoneses, en el tema ambiental, en el tema de seguridad, en el tema de que nunca tienen accidentes. Es un poco lo que ellos venden, y por eso pues el comentarista dice que se han quedado atrás contra algunos países. Es cierto, incluso la tecnología de Japón la exportaron a China, y ahora los chinos están haciendo sus propios trenes, pero pues esos trenes, digamos, como no están basados en un concepto parecido, pues han tenido accidentes serios, de manera que ahí vemos otra manifestación más de lo que es realmente el tema cultural en los productos. Japón es una cultura de cortesía, la palabra para cortesía es rei, y en Japón realmente todo comienza con rei y termina con rei. Es verdad. Por esa razón ustedes ven a los japoneses
haciendo reverencia permanentemente. No es algo superficial, no es algo que se hace de manera formal, solamente por agradar, como cuando uno se sonríe con alguien porque le pagan para que se sonríe en una ventanilla. No, en realidad es algo que sale del corazón mismo de cada persona, porque representa lo mismo que venimos hablando, representa la cultura de considerar al otro, de respetar al otro, de hacer sentir bien al otro, de considerar que el otro es importante. Esa es la base de la armonía social japonesa, y el resultado de esa matriz cultural realmente se vio cuando Japón fue sometido a una prueba extrema por parte de la naturaleza, donde Japón le dio al mundo una lección de cómo una sociedad, cuando tiene firmes sus principios, cuando tiene firmes sus manifestaciones culturales, cuando tiene clara cuáles son sus objetivos como sociedad, logra resistir cualquier cosa. Realmente esta tragedia, que fue una tragedia para la humanidad, pues creo que nos ofreció lecciones a todos, no solamente a los japoneses. Por supuesto los japoneses aprendieron muchas cosas. Entre otras cosas aprendieron y entendieron que los edificios que han construido sí aguantan terremotos. Fue importante para entender eso. Pero más allá del tema técnico, más allá del tema material, Japón realmente le dio una lección al mundo de cohesión social verdadera, de unidad, de trabajo en equipo, de reacción, de resistencia a la adversidad. Y esa es otra característica fundamental de la cultura japonesa. Japón es un país con escasos recursos, con muchos desastres naturales, sujeto a las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Por esa razón los japoneses ante la vida han asumido una actitud de fortaleza.